La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este 1 de noviembre, día de festivo nacional, día todavía de rescates y de ayuda en la zona de la Comunitat Valenciana afectada por el paso de la Dana. Están hoy en el análisis Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, buen día. Carlos Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Y José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días. Vamos a dedicar prácticamente todo este abierto, como hemos estado haciendo estos días atrás, a las consecuencias de esa Dana, hacer la fotografía de lo que está pasando, pero sobre todo también interesarnos y preguntarnos qué es lo que ha pasado y cómo puede llegar la ayuda a las personas que lo necesitan. Y la primera conexión que quiero hacer, el primer punto donde me quiero ir, es a Alfarfar. Ahí está nuestro compañero Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. Juan, tú nos contabas antes, habías llegado a Alfarfar, habías llegado caminando y estabas justo en un puente bajo el que hay, decías tú, decenas de coches apilados que prácticamente se ven ahora por primera vez. Sí, y no es uno solo, no es un único paso inferior. Hay más pasos inferiores bajo las vías del tren que comunican esta localidad, la de Alfarfar, con la de Benetússer y también con la Torre. Todos esos nombres te sonarán porque esto podríamos decir que es parte del epicentro, de la zona cero de todo este desastre. Yo he llegado de noche cerrada, andando desde Castellar, allí ya había un palmo de barro, he cruzado el puente sobre la pista de Silla y allí he visto ya mucha maquinaria pesada trabajando. Y me quedo con ese detalle por algo que contaré enseguida. A continuación he llegado a la zona comercial, es una zona comercial. Yo diría que posiblemente el parque comercial, uno de los más importantes de la zona sur de Valencia capital. Aquí hay tiendas de muebles, son muy tradicionales en esta zona, muchos concesionarios de coches, tiendas de electrodomésticos, conocidísimas cadenas comerciales y no queda nada. O sea, lo único que quedan son cascarones vacíos y de fondo alguna alarma. No hay absolutamente nadie. He llegado al pueblo por la avenida entre Alfarfar y Sedaví. Ambas localidades están separadas por esa calle. Silencio y alguna luz. Y entonces me he cruzado con un vecino que me ha dicho que volvió anoche, que la luz volvió anoche. Le pregunto y me dice que lo peor no está aquí estamos bien. Me lo dice junto a una pila de 3 o 4 coches y me dice, no, lo peor está allá. Y camino hacia la estación de tren, que es la que une la estación de tren que da servicio a Alfarfar y a Benetússer, y me dirijo hacia el barrio de Orba. Me cruzo con una vecina, me dice que va a trabajar a Benetússer, le pregunto y prácticamente no me ha dejado ni terminar. No, baja por esa calle, cuidado, resbala. Por cierto, en esa calle ya hay algunas luces para la próxima Navidad. Y ya lo verás. Y rompe a llorar. Y por esa calle he bajado y efectivamente resbalaba y allí entre medio de trastos viejos me iba guiando un poco por la marca del agua en la pared. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, hasta mucho más. Hasta que he llegado aquí, hasta que me he encontrado en la avenida de Alfarfar, al final de ese recorrido, en este paso inferior, en el que he visto cómo apagaban el equipo electrógeno, con el que ha estado sacando agua durante toda la noche. He visto cómo entraba el primer bombero y la Guardia Civil me ha explicado que aquí ha sido pues uno de los puntos en los que todavía no ha llegado absolutamente nadie. Y decía antes lo de la maquinaria pesada por algo que voy a contar ahora. Sí. Hay un tractor trabajando. Ese tractor es de un particular, de un vecino de aquí. Es la única maquinaria pesada que está trabajando ahora mismo en este punto. Y se ven algunos tractores de otros agricultores. Nadie más está trabajando aquí con maquinaria pesada apenas a unos metros, menos de 1 kilómetro de la pista de Silla. Sigue sacando coches
y eso es buena señal porque me han dicho que si para será porque habrán encontrado a alguien. Y mientras tanto escuchaba este fondo también a vecinos, están buscando sus coches. Aquí no, este no es, mira allí, parece que hay otro blanco. Y ese es el panorama ahora mismo que se vive en una zona a la que no ha llegado todavía prácticamente nadie. Escuchábamos ayer, tú decías ahora que la única maquinaria pesada que has visto es ese tractor de un particular que está intentando ayudar como puede. Ayer escuchábamos en una entrevista en Apun, de hecho estamos intentando localizarle, pero entendemos perfectamente que no pueda ni atender al teléfono, al alcalde de Alfalfar, que decía que la única ayuda que tenían hasta ese momento era la policía local, que hasta Alfalfar no había llegado nadie, ni Guardia Civil, ni UME, ni Policía Nacional, era la policía local. Él hablaba de cadáveres tapados con sábanas porque ni siquiera eso se había podido retirar. Juan, tú esta zona la conoces muy bien. Tú el otro día nos contabas cómo habíais sido evacuados, tú vives en Pinedo, cómo habíais sido evacuados, cómo pudisteis volver a casa, afortunadamente la parte de la familia de la que tú hablabas bien, pero claro, tú debes hacer parte de tu vida también en Alfalfar o en las zonas cercanas a Alfalfar. Claro, aquí está mi supermercado de cabecera, mis supermercados de cabecera. Aquí está una conocidísima marca de muebles con la que hace nada amueblé mi casa. Aquí está el gimnasio en el que entrena parte de mi familia, mi hijo, mi mujer. Está destrozado también. Aquí hacemos buena parte de vida, aquí tenemos amigos, aquí tenemos conocidos. Aquí veníamos a cenar alguna noche y aquí ahora no queda nada. El espectáculo es absoluto, de absoluta devastación. No queda nada. Donde yo me encuentro, que es un parque, hay montañas, literalmente montañas de coches y montañas de barro. Y los vecinos lo único que están haciendo es sacar enseres con la línea de agua por encima de los portales, por encima de la línea de las puertas de las casas. Es absolutamente terrible. Yo sé que esto es un poco, bueno, puede sonar a lo de siempre, ¿no? Pero hay que verlo. Hay que verlo y para entender de verdad la magnitud de lo que está pasando aquí. Pues hago una cosa, Juan, voy a dejar la línea abierta y en cualquier momento podemos volver a Alfalfar. Primero, por si vemos señales de que esa ayuda llega de alguna manera. Si hay alguien más, hablabas también de esos bomberos, ahora lo vamos a contar, pero esta mañana se despliega el ejército a ver si es una de las zonas del radio de acción. Juan, cuando necesites pides paso y si no yo vuelvo contigo en un ratito. Perfecto. Deciros que los bomberos que están trabajando aquí son del equipo de rescate y vienen de Fuengirola. También sé que hay trabajando aquí bomberos de Castellón. Pues enseguida volvemos hasta Alfafar. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. Para esta hora, bueno, sobre las 8, cuando saliera los primeros rayos del día, cuando amaneciera, estaba previsto, ¿no?, ya el despliegue del ejército. Sí, de hecho, Ángel, ya están desplegándose ahora mismo estos 500 militares que se están incorporando, ya nos dicen, al gran despliegue que se mantiene ahora mismo en toda la zona, 500 militares que se suman a los 1.200 de la UME que hay ya en toda la provincia. Estos 500 militares pertenecen a los 3 ejércitos, tierra, aire y armada. Se están sumando ya efectivos, nos dicen, del Tercio de Infantería de Marina desde Cádiz, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla en Murcia y también hay efectivos de la Fuerza Terrestre desde el Cuartel General de Alta Disponibilidad de Valencia. Su rol, principalmente va a ser la distribución de ayuda de primera necesidad, alimentos y agua, y también algo muy importante y necesario ahora mismo, la apertura de viales que continúan colapsados por la riada. En Valencia, recordemos, todavía hay cerca de 150 carreteras bloqueadas. Eso dificulta enormemente el acceso a muchas zonas. Por eso, esa va a ser, nos aseguran, una de las misiones prioritarias que van a tener estos 500 militares que se están incorporando ya con esa ayuda logística que detallaba ayer tras el comité de crisis el ministro Ángel Víctor Torres. Por ejemplo, equipos de ingenieros, obras civiles, recursos también humanos o infraestructuras para poder abrir vías municipales, carreteras y todo aquello que signifique la conectividad. Por tanto, estamos a expensas, repito, de todo lo que se nos requiera para que la UME llegue, y así va a ser a todos los rincones que sea preciso de la Comunidad Valenciana. Bueno, como decía Ángel, ya están llegando esos 500 militares, nos confirman fuentes de defensa que van a actuar en concreto en zonas muy selectas, muy concretas, en Utiel, en Requena,
en Ribarroja, en Torrent, en Paiporta y también en Algemesí. Baño, ¿por qué ha tardado tanto? O sea, la UME sí que desde un primer momento está actuando sobre el terreno y ahora luego te preguntaré qué es lo que ha hecho y dónde ha trabajado, pero ¿por qué han tenido que pasar miércoles, jueves, estamos a viernes para que se despliegue el ejército? Era una reivindicación que muchos de los afectados estaban diciendo que venga el ejército, que nos ayude. ¿Por qué hasta ahora no actúa el ejército? Bueno, a ver, Ángel, hay una explicación muy técnica con el Plan Nacional de Protección Civil en la mano. Lo cierto es que el Gobierno ofrece y la Generalitat Valenciana es quien reclama. Ese es el mecanismo de funcionamiento ahora mismo en este nivel 2 de la emergencia, en el que la gestión de la crisis, recordemos, es exclusivamente autonómica y, por tanto, es así, ¿no? La Comunidad Valenciana es quien debe fijar esas necesidades al Gobierno central. Recordemos, lo tiene que hacer además a través de su CECOPI, el Centro Operativo de Gestión de la Generalitat. Esa información es la que después se analiza en el Comité de Crisis de Moncloa, y esa es la respuesta ahora mismo de por qué ahora se incorpora el ejército. El presidente Carlos Mazón solicitó ayer al Gobierno central esa ayuda adicional de los militares, y esa ayuda es la que ayer por la tarde acordó el Comité de Crisis presidido por el presidente del Gobierno. Y te decía la UME que sí, que lleva ya días, prácticamente desde el principio, trabajando en algunas de las zonas afectadas. ¿Hasta dónde ha llegado y qué ha podido hacer? Bueno, lo último, Ángeles, la información que nos acaba de llegar ahora mismo es que la UME acaba de instalar ahora mismo un nuevo módulo de atención a múltiples víctimas, una morgue dividida en 2 sedes, una parte en el recinto de la Feria de Muestras de Paterna y otra en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, en apoyo a los servicios de medicina legal. Lo cierto es que los 1.200 militares de la UME están trabajando 24 horas, es literal, en varias rotaciones se va dando el relevo, pero ya hemos visto imágenes de algunos militares de la UME exhaustos, agotados y tocados moralmente ante esta devastación. Están retirando coches con grúas, buceando entre garajes, buscando todavía a personas desaparecidas, también con la ayuda de equipos cinológicos, es decir, con perros especializados en la búsqueda de personas bajo los escombros y el lodo. Siguen achicando agua con autobombas, evacuando supervivientes en helicóptero. No paran hasta el momento. Nos confirman que la UME ha rescatado ya a 110 personas, también ha recuperado a 24 cadáveres. Su radio de acción ahora mismo es muy amplio. Están en Requena, en Chiva, en Residencial Reba, en Alacuás, en Torrent, en Paiporta, en Algemesí, pero sobre todo también en Utiel. Parte de esos trabajos, nos dicen, se centra ahora mismo en el parking público de Utiel, todavía inundado. Allí con varas de metal siguen pinchando entre el lodo para intentar comprobar si debajo hay algún cadáver bajo el fondo. A ver si a lo largo de la mañana conocemos más detalles de este despliegue que está en marcha, estos 500 efectivos más del ejército que se incorporan a las tareas de ayuda y de rescate en la provincia de Valencia. Nos pides paso y lo contamos. Perfecto, un abrazo. Mientras tanto, hacemos una pausa. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Nacho Corredor, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. Hemos estado en Alfafar con la narración sobrecogedora de nuestro compañero Juan Magraner, que era la primera vez que él llegaba a esa zona que conoce perfectamente porque está al lado de su casa. Esa angustia de los vecinos y ese llamamiento que hacía ayer desesperado el alcalde de localidad pidiendo ayuda. Hemos hablado de ese despliegue de 500 efectivos más del ejército que se incorporan a las tareas de ayuda y de rescate, pero quiero ir a otro punto que también es epicentro de la Dana, que es Paiporta, y está nuestro compañero Adrián Sánchez. Adrián, buen día. Hola de nuevo, Ángels. Allí también hay petición desesperada de ayuda, sobre todo, y ayer ya empezábamos a escuchar algunos testimonios que dicen que no hay comida y no hay agua. Sí, es la principal preocupación de muchos vecinos a esta hora, que bajan a hacer cola en los distintos puntos donde se están repartiendo alimentos y agua potable. Hasta ahora todo gracias a la solidaridad, porque aquí el ejército aún no ha llegado, al menos dentro del pueblo, y la policía y la Guardia Civil hacen lo que pueden. Y también hemos visto a mucha gente que viene de otros sitios a llevarse a sus familiares mayores, como este vecino de Náquera, que ha venido a por su madre de 96 años, que lleva sin comer ni tener agua potable desde el martes. No té aigua, sols que té llum i no la aparència la puc treure per emportar-me-la perquè això és insalubre. A això no n'hi ha dret. Sigue sin haber agua potable, como decimos, y la electricidad es inestable, aunque poco a poco se va restableciendo. Nos contabas en la conexión anterior, bueno, que había familias que intentaban entrar en los supermercados que ya están vacíos, ya no hay prácticamente nada, y aquí se ha mezclado la necesidad y la angustia de las familias por conseguir algo para comer, en este caso como el que estábamos escuchando, para una persona mayor, pero también familias con niños, y esto se ha mezclado, Adrián, también con los saqueos, con el pillaje, que hay varios detenidos por esto.
Sí, porque más allá de los supermercados donde ya no queda nada, ya que la gente necesitaba comida y bebida, los vecinos nos cuentan que están ahora preocupados por los saqueos en las casas que están vacías. Ayer, por ejemplo, algunos tuvieron que hacer guardia en sus edificios y hubo al menos 2 detenidos. Ahora mismo veíamos hace un minuto a guardias civiles correr hacia una farmacia que parecía que estaban saqueando, aunque en realidad eran sus dueños que han entrado a empezar a desescombrar. Y en cuanto al resto de comercios, han quedado destrozados, inservibles, así que poco se puede saquear ya ahí. Nos relataba Juan Magraner desde Alfafar que no llegaba la ayuda, que la maquinaria pesada que había allí era un tractor de una persona, de un particular. Hablaba de los bomberos de Fuengirola. Ayer escuchábamos hablar al alcalde solo de la policía local. ¿Qué despliegue de efectivos hay en Paiporta? ¿Qué medios hay allí? Aquí hay mucha guardia civil, los efectivos se cuentan a decenas, la verdad, y policías locales que ayer os contábamos que llegan desde otros puntos de la Comunidad Valenciana a ayudar, o llegan ya desde cualquier parte de España. De Benalmádena también hay, por ejemplo, aquí patrullas de policía local, y también de Benalmádena hay bomberos o Protección Civil de Madrid, y eso aparte de voluntarios que vienen de municipios cercanos como Paco, que viene a hacer lo que puede. Y echar un cable lo que podamos. Ya sabemos que lo que podamos hacer es una gota en un océano, pero bueno, hemos venido para hacer lo que, o sea, encontrarnos de frente con esto y ver a ver cómo podemos echar un cable. Maquinaria pesada poca también aquí, y lo que aún no vemos tampoco, como decimos, es al ejército, y la sensación que hay entre los vecinos es que el despliegue es completamente insuficiente. La realidad es que 500 militares para toda la provincia se van a quedar muy cortos por la dimensión de la tragedia. Nos hablabas de esos puntos donde se distribuye comida y donde se distribuye agua. ¿Eso quién lo gestiona? No lo gestiona el ayuntamiento, lo intenta organizar, aunque es difícil, hay bastante desorganización, y voluntarios que vienen sobre todo desde la ciudad de Valencia, pero desde otras partes del área metropolitana donde no están tan afectados, a traer lo que pueden. La Guardia Civil organiza las colas, había en el auditorio municipal una para agua potable y otra para alimentos, que ya era bastante grande, y una funcionaria municipal, una trabajadora del ayuntamiento, que nos contaba que están muy agradecidos por la solidaridad, pero que por ahora es eso, de la solidaridad, de lo que se nutren para repartir agua y comida. Adrián, vuelvo contigo también en cualquier momento para conocer novedades sobre la situación, porque hay imágenes de gente eso, con cubos, con bolsas, intentando acceder a estos puntos de los que hablábamos, que es la única manera en que tienen de conseguir algo de alimento y algo de agua. Una población, la valenciana, la Comunidad Valenciana, que se está volcando, pero hay problemas con la distribución, entre otras cosas porque hay problemas para las llegadas a los puntos más afectados. Nos contaba Juan Magraner cómo ha tenido que ir andando hasta Alfafar, es muy difícil circular. La insistencia, no nos cansaremos de repetirlo, lo dice la DGT, lo pide encarecidamente la Generalitat Valenciana, lo pide el gobierno, que por favor nadie vaya hacia Valencia. Es un puente, son 3 días, que nadie bloquee esas carreteras, que nadie intente circular por esas carreteras, porque la prioridad absoluta es para los equipos de rescate, para los equipos que llevan la ayuda. Una ayuda, Nacho, que llevamos 3 días, es decir, es miércoles, jueves, estamos a viernes, y hay localidades gravemente afectadas, como la de Alfafar, donde todavía no han sido rescatados ni los cadáveres, donde no han llegado los medios de ayuda. La solidaridad es una buena actitud de muchos ciudadanos, que puede complementar el funcionamiento de todo un sistema, pero desde luego no lo puede sustituir, ¿no? Y es justamente en excepciones como las que estamos viviendo donde se puede visualizar el valor que tiene lo público. Lo vamos a ver, por ejemplo, con todas las indemnizaciones que debería haber de todos esos coches que hemos visto en muchas imágenes, que no van a responder los seguros privados por ellos, porque normalmente están las catástrofes naturales excluidas, sino que están protegidos por el Estado. Y en una catástrofe de estas características lo que está en juego es la credibilidad del conjunto del sistema, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando hay factores exógenos, factores naturales, una pandemia, una dana, un huracán, hay quien interioriza excesivamente rápido la inevitabilidad del proceso. Pero lo cierto es que la resolución y la mitigación de lo que ocurre depende básicamente del hombre. Todo lo que estamos viendo estos días tiene un lenguaje, lamentablemente, que estamos muy acostumbrados a que sea cinematográfico, ¿no? De excepción. Si recordamos el huracán de Katrina en Nueva Orleans, en la época de George Bush, eso dio lugar
a una serie que se llama Trem, y en una de los primeros capítulos, uno de sus protagonistas dice: la inundación de Nueva Orleans ha sido una catástrofe del hombre. Porque negar el valor de la predictividad de la ciencia tiene que ver con el hombre, la construcción de un modelo territorial determinado tiene que ver con el hombre, el modelo de servicios públicos tiene que ver con el hombre, y la lealtad o la deslealtad institucional tiene que ver con el hombre. Y con este último capítulo acabo. En muchas ocasiones, cuando hablamos de la crispación o hablamos de, en fin, cuál es la lógica de la dinámica política, podría incluso parecer que es algo abstracto, algo ajeno, algo que no tiene nada que ver con nosotros. La realidad es que un clima político favorable genera un funcionamiento de las instituciones mejor. Y si el clima político fuera más favorable, probablemente no veríamos tantas disonancias en la coordinación entre las distintas administraciones. Si el clima político fuera más favorable, no habría administraciones que dicen que no quieren intervenir por la reacción que pueda tener otra administración ante esa intervención. Si hubiera un clima político favorable, se podría pedir ayuda de una administración a otra sin temor a que eso fuera interpretado como una humillación, sino como otra cosa que una colaboración. Y sin un clima político favorable vemos una gestión más difícil de procesos que pueden acabar justamente y paradójicamente por crear un clima político mucho peor. Pero mientras tanto, es que estoy viendo las imágenes de las colas de la gente intentando conseguir comida y agua en Paiporta. Es que Paiporta está separada de la ciudad de Valencia por un puente. Es decir, esto es Europa. Es el sur, pero esto es Europa. Y a mí me cuesta creer que 3 días después de la tragedia no haya llegado, ya no digo que se haya podido limpiar las calles ni que se hayan retirado los vehículos, que no haya llegado comida y agua a Paiporta. Insisto, es que Paiporta y Valencia están separados. Es como si aquí, por ponerles un ejemplo, esta mañana lo decíamos, como si a Getafe, a Madrid ciudad no le hubiera pasado nada y no llegara la ayuda a Getafe. Algo está fallando y de manera muy grave, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de enseres, estamos hablando de que se ha truncado la vida de muchísimas personas en los próximos años. Yo creo que eso es un tema tan importante que desde luego tenemos que hacernos reflexionar. Hace menos de 5 años procedía de Wuhan un bichito en la famosa pandemia. Y entonces en ese momento España y muchos países se dio cuenta de que no tenía reservas estratégicas de mascarillas, ni tenía respiradores, ni tenía trajes de protección de los enfermeros y de los médicos de los hospitales. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de lo que nos pasó hace solo 5 años no tengamos reservas estratégicas para este tipo de situaciones? Porque sabemos una cosa. Decía antes Nacho lo de la ciencia. Sabemos que dentro de 20, 30, 40 años, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir otra gota fría, otra dana o como se quiera llamar. Sabemos que va a suceder. Y que ahora tenga que ser un señor particular con un tractor el que resuelva los problemas de los ciudadanos, me parece una cosa realmente infumable. Este país que está tan acostumbrado a crear comisiones de investigación por las cosas más variopintas, es decir, yo creo que ese es el momento de crear una verdadera, no ahora, porque no es lo prioritario una comisión de investigación, pero creo que una comisión de investigación de independientes, que no sea para atizarse un partido político contra otro, creo que es fundamental para que no vuelva a suceder. Es que hace 5 años caímos exactamente lo mismo, no teníamos reservas estratégicas, y es lo que pasó, todo el mundo lo conoce. José Miguel. Bueno, es una situación evidentemente, es obvio, de una complejidad extrema. Seguramente si nos fijamos en un sitio concreto no tiene ningún sentido el que no haya una asistencia completa. Si vemos los mapas de todo lo que hay y los descubrimientos, como contaban las crónicas cada día de sitios inaccesibles, nos damos cuenta de la dimensión del problema y, como ya se ha dicho, de la necesidad o el refugio que busca un ciudadano en una sociedad moderna y más en una sociedad europea occidental, del auxilio del Estado, que en muchos momentos efectivamente da muestras de no poder cumplir hasta el límite máximo que quisiera. Aquí ahora mismo hay que tener en cuenta además que convivimos en 3 procesos conjuntos muy difíciles de asimilar. Estamos viendo que estamos todavía en emergencia.
absoluta. Hay gente pidiendo agua, comida, en mitad de una conmoción terrible, en mitad de una logística que no se puede prever porque está muy condicionada por lo que vaya a ocurrir, y que todo ello va revestido de un efecto de solidaridad general que de alguna manera apacigua o amortigua posiblemente la imposibilidad de atender a todo el mundo como se quisiera. A la vez, al mismo momento, todo el mundo tiene que estar pensando en una expresión que aprendimos en la pandemia, ¿no?, que es la nueva normalidad. ¿Cómo va a quedar esto? La vida de cada una de las personas afectadas va a verse afectada traumáticamente. Esa misma zona, ¿cómo se va a reindustrializar? Habrá que planificar, hay que buscar fuentes de financiación, habrá que reconstruir durante cuánto tiempo, y esto ya tiene que estar empezando a ponerse en marcha de forma inmediata. Y finalmente está esta reflexión que yo creo que ya se ha puesto encima de la mesa del aprendizaje, ¿no? De qué ha ocurrido. Tiene que haber un análisis técnico, científico, tiene que haber consecuencias políticas, tiene que asumirse que ha fallado. Seguramente no es hoy el día, ni es ayer, ni será en las próximas horas, pero evidentemente estamos ante un hecho sin lugar a dudas accidental, pero que debiera haber provocado un número de víctimas muy inferior. Estamos muy acostumbrados a ver grandes tragedias que, vistas desde fuera, parece siempre, bueno, han evacuado entero Miami porque viene mitad de Florida porque va a venir un tornado, y visto aquí parece una barbaridad. Tenemos que aprender de este tipo de cosas y asumir que vivimos también en un entorno, en un contexto en el que hemos normalizado elementos que de verdad deberían estar sometidos completamente a crítica extendida. El tema de la gestión de las comunidades autónomas frente al gobierno central. Tenemos mal aprendizaje en ese terreno a la hora de decir, es que parece que es una muestra de debilidad, parece que es una debilidad. El tema de la libertad individual con el tema de las alarmas que tanto se ha hablado. Recordemos que hace no mucho hubo gente que protestaba porque se le avisaba y se le molestaba con un teléfono. ¿Cuánta gente hoy hubiera deseado miles y miles de personas que ocurriera, ¿no? Déjame que ahora volveremos al tema, porque está la gestión de la alarma, precisamente, la responsabilidad de quién es, y después también la actitud, y lo escuchamos desde el primer día, la primera comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, cuando todavía ni siquiera sabíamos que la dimensión de la tragedia iba a ser la que de momento está siendo, que seguramente será más elevada, y ya hubo ahí un ataque virulento contra el gobierno de España, algo que contrasta completamente con la actitud de Carlos Mazón, al menos públicamente, que agradece al gobierno y pone en valor el contacto permanente que ha mantenido la comunidad autónoma con el gobierno central. Hacemos una pausa y volvemos con todo. En el abierto, Nacho Corredor, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. La Dana, el peor estrago lo ha causado en la provincia de Valencia, pero es que desde ese martes que yo voy allí no ha dejado de causar problemas en diferentes puntos de España. Hoy es festivo, hoy se inicia un puente de 3 días. Vamos a hacer una cosa casi como información de servicio. Jordi Carbó, primero, ¿cuál es la situación en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, en estas horas en las que se sigue buscando gente, en las que siguen trabajando los equipos de rescate? ¿Cuál es la situación meteorológica allí? Pues lamentablemente vuelven las alertas, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, nivel amarillo, porque no se trata de una situación comparable a lo que hemos sufrido las últimas jornadas, sino que más bien, sobre todo esta tarde, se tratará de chubascos intensos en toda el área de la catástrofe, pero de poca duración. La tormenta que ha provocado tantos problemas, las tormentas fueron muy persistentes, no sería el caso. De manera que esta tarde, pues tranquilidad, porque si bien los chubascos serán intensos, insistimos, nada que ver con lo de los últimos días. Y en el resto de España, porque después seguiremos también en un recorrido por diferentes puntos de la geografía española, donde ya ha pasado la Dana, o otros donde hay previsión, como es el caso de Baleares. ¿Cuál es la situación en el resto de España? Ya tendremos ocasión de analizar científicamente esta situación, porque una de las características está siendo la elevada extensión territorial de esta Dana. Normalmente son mucho más pequeñas, esta abarca mucho más que la península ibérica y Baleares juntas, y eso es lo que hace que tengamos tantos focos de atención. Y respondiendo a tu pregunta, en Huelva es donde ha llovido entre 100 y 150 litros por metro cuadrado la pasada madrugada. Todavía hay tormentas, de hecho tenemos un aviso nivel rojo, es decir, muchísima atención, porque las tormentas hasta van
avanzada la tarde todavía podrían descargar, sobre todo en Huelva, a ratos también en Sevilla y en el sur de Extremadura. Cuidado esta noche también algunas tormentas entre Málaga y Granada. Y en el Mediterráneo, aparte de lo que hemos dicho de Valencia, mucha atención en Baleares. La situación va a ser complicada porque de nuevo a lo largo del día tendremos tormentas y en algunos casos estáticas. Y sin olvidarnos del otro punto caliente de esta situación, entre las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, tanto hoy como los próximos días volveremos a tener episodios de mucha agua. Es decir, no os fiéis de los momentos durante los cuales no llueve e incluso hace sol. No os fiéis de esos momentos. Carbó, gracias. Que vaya bien. Porque además comentábamos ahora, y luego volveremos a ello, como en muchas de las zonas más afectadas ni siquiera cayó abundante agua. Llovía mucho, pero no llovía tanto, por lo cual eso también hizo que mucha gente se confiara y tuviera las consecuencias dramáticas que esto ha tenido. Voy a volver a Radio Valencia. Ana Talens, hola de nuevo. Hola, buen día. Ana, hagamos un poco el panorama general de la situación y de lo que se espera para hoy. Pues a las 10:30 de esta mañana, Àngels, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se va a incorporar al Centro de Coordinador de Emergencias, aunque la gestión sigue en manos de la Generalitat, según avanzaba ayer el presidente Mazón, al que escuchamos. En CECOPI también se incorporará el ministro Marlaska. Es importante también la mejor coordinación posible, que está funcionando y tenemos que trabajar para que aún vaya mejor. Y se va a seguir insistiendo de todas las maneras posibles, con todo tipo de avisos, alertas y recomendaciones. Sobre todo, como estáis diciendo continuamente, hay que evitar desplazamientos en carreteras de todo tipo, especialmente hoy, sabiendo que es el Día de Todos los Santos, porque algunos municipios, pese a la catástrofe, siguen manteniendo abiertos los campos santos. Es el caso de la ciudad de Valencia. Los cementerios sí que están abiertos, aunque se ha pedido a la ciudadanía que acudan solo en transporte público y que no se desplacen a otros municipios de la provincia, precisamente para no colapsar las carreteras. En Valencia, Àngels, también siguen abiertos los dos centros que se han habilitado, la Petxina y la Alquería del Básquet, donde, por cierto, cada vez hay menos personas. Entre ellas hay personas que estaban en los hospitales de la ciudad y que no pueden volver a sus casas, y en la medida de lo posible van a ser trasladados en los autobuses de la MT. Ana, seguimos en contacto. Hasta ahora. Hasta ahora. En otro de los municipios afectados por el paso de la Dana es Sedaví. Está Miguel Ángel Campos. Campos, buen día. Hola, muy buen día. ¿Dónde estás exactamente? Pues me encuentro justo frente al Instituto Público de Sedaví, que se ha habilitado para repartir comida, agua y ropa a los vecinos de Sedaví. Hay más de 50 personas ahora mismo aguardando paciente cola para intentar acceder a esos alimentos de primera necesidad, al agua, en un municipio que está desolado, Àngels. La imagen es tremenda, de coches desvencijados, de lodo, de coches apilados en las calles que impiden de forma efectiva llegar de momento al centro del municipio. Estamos con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sedaví, Juanjo Capello. Señor Capello, buenos días. Buenos días, Àngels. ¿Cómo está y qué necesita, señor Campello, Sedaví? Pues Sedaví está, como tú puedes ver perfectamente, desastrado. Esto nos ha arrasado totalmente, nos ha pillado tremendamente. Y lo que más necesita en estos momentos es alimentos no perecederos, por supuesto, todo lo que necesiten o puedan necesitar para los niños pequeños, pañales, leche para los pequeños, ropa, mantas y principalmente y agua. La verdad es que no necesitamos ahora mismo de eso mucho, porque está siendo muy solidaria toda la gente, absolutamente toda la provincia se ha volcado, los pueblos y demás. Pero necesitamos mucha más, porque esto va a durar mucho tiempo. Esto, como tú puedes ver, no se termina en una semana de arreglar. Pues muchísimas gracias. Pues como os decía, tremenda la situación. Ahora mismo están intentando recibir esa ayuda. No quieren hablar, Àngels, los funcionarios municipales, de víctimas en el municipio de Sedaví. Se les acongoja el alma al instante en cuanto preguntas por esta cuestión. Sí que son conscientes que van a ser muchas más, porque nos contaba el propio teniente de alcalde antes a micrófono cerrado que mucha gente, en cuanto llegaron las lluvias, en cuanto llegaron los primeros síntomas de agua, bajó a los garajes a intentar sacar los coches y salvarlos de la riada.
y no saben ahí qué se van a encontrar. Para que también los oyentes se orienten, Sedaví, del centro de Valencia, por ejemplo, ¿a cuánto estaría Campos? Muy cerca, me ha costado pues aproximadamente desde la torre como 7 u 8 minutos a pie, teniendo que sortear lodo y algunos vehículos. O sea, está tremendamente cerca de Valencia, a unos 2 kilómetros tal vez, no mucho más. Y todo este ruido que tú escuchas de fondo y que escuchan todos los oyentes, que es maquinaria que está limpiando. Sí, ahora mismo tenemos aquí una pala excavadora, también un tractor, que están, porque es lo que es en Sedaví, han habilitado lo que es una especie de ronda o de avenida de circunvalación, la que llega hasta aquí, hasta el instituto. No han podido de momento entrar en el centro del municipio, donde vamos a intentar entrar ahora, Ángels, porque los coches amontonados superan el primer piso. El lodo... Vaya, hemos perdido esta conexión. Es algo que nos está pasando los últimos 3 días. La comunicación es precaria porque hay muchos fallos de cobertura en la zona. Volveremos a Sedaví en un ratito para que Miguel Ángel Campos nos cuente la situación allí. Voy a cambiar un poco el orden porque, como hemos hablado y decías tú, Nacho, lo de la polarización política, es decir, si se hablara con normalidad de la coordinación, de la cooperación y más en un desastre de estas características. Escuchábamos a Carlos Mazón como anunciaba la incorporación al comité de crisis del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que a lo mejor podría haber sido desde el principio, a pesar de que, insisto, de que Mazón nunca ha puesto en duda la colaboración del gobierno del Estado. Y quiero decir esto porque, claro, llama mucho la atención la postura de Mazón, o al menos lo que dice públicamente, con lo que dice públicamente el líder de su partido, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, que desde el principio, le decía antes, desde la primera comparecencia que hizo en el Congreso de los Diputados, atacó directamente al gobierno de Pedro Sánchez, hablando de falta de colaboración, de que a él no le había llamado y que lo único que ha visto, dice Alberto Núñez Feijóo, es la soledad de un presidente autonómico. Mire, yo al gobierno central no le pediría una mayor colaboración, le pediría alguna colaboración, porque información ninguna. Solamente sé que el comité de crisis se ha reunido a las 11 de la noche del pasado martes. No tenemos más. Le pide alguna colaboración al gobierno central. Feijóo, que ayer fue a la zona afectada, a reunirse con Carlos Mazón, porque tampoco forma parte de ninguno de los estamentos ni de las instituciones que están organizando toda esta crisis. Bueno, alguna colaboración, ya no mucha, sino alguna colaboración pide Feijóo. En cambio, Carlos Mazón, públicamente, ante todos los medios de comunicación, agradecía a Pedro Sánchez que haya estado todo el tiempo en contacto directo con él por WhatsApp, tanto Sánchez como varios ministros. Presidente, querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité donde estaban también ministro de Interior, ministro de Defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí. Esta colaboración y esta coordinación son fundamentales, son necesarias, vamos a seguir con ellas. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, ¿con qué PP nos quedamos? ¿Con el que representa a Mazón o con el que representa a Feijóo? ¿Y qué dicen dentro del Partido Popular de la gestión de esta crisis? Pues en Génova intentan restarle valor. Dicen que son tonos diferentes, pero que el mensaje de fondo es el mismo. Pero el episodio sí ha provocado cierto desconcierto en las filas del PP. Todo sucedió en la misma mañana. Primero la visita de Feijóo a Valencia, comparece el líder del PP, con Carlos Mazón a su derecha, y le pregunta a los periodistas por los protocolos, por cómo se han puesto en marcha. Feijóo ahí toma la decisión de respaldar a Mazón, toma la decisión de hacerlo echándole además la culpa al gobierno central, con un argumento: la información dependía de ellos, del Estado. Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central. Léase la Agencia de Meteorología y la Confederación Hidrográfica. A partir de ahí, Feijóo intenta además sembrar dudas sobre esa información, diciendo que podía ser exacta, inexacta o mejorable. Asegura el líder del PP que la Comunidad Valenciana ha cumplido con los protocolos. Y dice algo más: se queja de que él no está recibiendo información del gobierno, lo escuchábamos ahora, dice que no sabe nada de nada, que no hay ningún tipo de colaboración. Ocurre que Pedro Sánchez aterriza poco después en Valencia y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, vuelve a comparecer y le agradece a Sánchez precisamente eso, su colaboración. Muchas gracias, insisto, presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada para todos nosotros, y recibimos este mensaje
con mucho cariño. Muchas gracias, presidente. Los sectores más moderados del partido describen este episodio como una cacofonía inexplicable y alertan en privado de que Feijóo, en esta crisis, con esta gestión, se arriesga a perder un traje con el que él siempre ha estado muy cómodo, el traje institucional. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Lo decíamos porque prácticamente lo escuchábamos aquí en directo, Alberto Núñez Feijóo, en esa primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Decíamos que estaba haciendo la política del peor nivel, pero, José Miguel, es que Feijóo no está a la altura de nada. Es decir, ni en su propio partido, quien está gestionando esta crisis tiene nada que ver con el discurso de Alberto Núñez Feijóo. Parece evidente, ¿no? Yo suelo ser bastante condescendiente siempre y comprensivo con declaraciones desafortunadas porque seguramente a lo mejor es por autojustificación. Los que tenemos que vivir de hablar demasiado es normal. Sí, lo que pasa es que reincidir en las declaraciones desafortunadas. Y sobre todo en momentos trascendentales, en momentos en los que no cabe decir, bueno, es que dije algo sin pensarlo dos veces. Estamos hablando de un acontecimiento, de una trascendencia que casi nos lleva a pensar con solemnidad cada una de las frases que vamos a pronunciar, que en este momento voluntariamente y con toda frialdad haga la declaración que ha hecho Feijóo, sobrecoge, es sorprendente porque vuelve a ir en la misma línea de buscar el enfrentamiento, la politización, el lanzar a las víctimas contra el partido en el gobierno en este caso, y como lo hemos visto tantas veces, porque ya lo vimos en el COVID, lo vimos en el 11M, lo vimos en el terrorismo de ETA, realmente, como antes decía, sobrecoge y te hace temblar el que en mitad del momento, justo en el primer instante, llegue a hacer ese tipo de declaraciones y justo el presidente Mazón llegue incluso a pronunciar lo de querido presidente, que a todos nos hace un poco decir, he oído lo que he creído oír. Parece evidente que en este mismo instante nada es más importante que la colaboración, nada es más importante que el ejercicio conjunto de trasladar a la sociedad por lo menos la sensación de que los poderes públicos están absolutamente volcados en esta situación, y evidentemente son declaraciones. No califico a las personas, pero sí las declaraciones en sí, que son comportamientos que rozan lo miserable, el intentar en mitad de una tragedia tan enorme sacar un supuesto rédito político que, por cierto, ya se está poniendo en marcha. Creo que ya hay alguna asociación de ultraderecha que ya ha puesto una demanda, en este caso contra la EMET, por homicidio imprudente, para intentar que otra vez veamos algún juez que lo acepta, declaraciones, en fin. Tenemos que habituarnos, desgraciadamente, a vivir en una situación que yo creo que muchos debemos negarnos a normalizar y a cada vez que se produzca parar un momento y decir, este no es el camino, esto no es aceptable. Carlos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que partir de que en un Estado cuasi federal, como es el Estado español, como es España, es necesaria la coordinación y sobre todo la lealtad entre instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, solamente hablamos de administraciones burocráticas, territoriales, sino hablamos incluso de los partidos políticos. Y yo creo que ahí el señor Feijóo, una vez más, ha perdido ese sentido de la centralidad que se le suponía cuando llegó de Galicia. Un hombre, digamos, de la derecha moderada, conservador, pero digamos que entendía con cierta la complejidad del Estado. Yo creo que él se ha sumado, digamos, lo que yo llamo el telladismo, es decir, tiene a Miguel Tellado, pues que realmente hace la política de tierra quemada. Creo que ahí se está equivocando gravemente. Y sobre todo por las consecuencias políticas que tiene todo esto, quiere decir, porque eso, aquí es donde surge la demagogia, donde surge el populismo, donde surge la extrema derecha. Esto no es gratis, quiere decir, si el ciudadano normal de la calle ve que los servicios públicos no funcionan y que los partidos políticos están peleados, al final se va a agarrar al primer salvador de la patria que llega. Yo creo que eso tenemos que verlo. Hay una fecha muy próxima que yo creo que se va a ver el sentido de estado de los partidos políticos y en particular de la oposición, que es la conferencia de presidentes. Inicialmente se creó para hablar sobre inmigración, porque alguien decidió en algún momento que la inmigración era el tema central de España y se ha llevado a la agenda pública. Yo creo que la conferencia de presidentes que se va a reunir en las próximas semanas tiene que hablar exclusivamente
exclusivamente de los servicios de protección civil para los ciudadanos. Quiero decir, yo creo que esa es la capacidad. Y ahí se verá la altura de Estado si tiene, por supuesto, el gobierno, o sea, primero que hay que exigirle la responsabilidad política, pero también a la oposición. Es el traje de moderación que se le suponía, o las formas moderadas que se le suponían. Hay un artículo de Xosé Hermida hoy en El País muy interesante sobre un comportamiento de Feijóo muy parecido al que está teniendo con esta crisis, cuando la crisis de los incendios en Galicia en 2016. Lo hemos recordado hoy en la revista de prensa y la verdad es que vale mucho la pena. En el abierto, Nacho Corredor, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. Tú, Nacho, abrías el melón sobre la polarización. Decías, si no estuviéramos en la situación en la que estamos, se entendería perfectamente la colaboración, que un presidente autonómico que necesite ayuda la solicite sin ningún tipo de problema, que el gobierno del Estado aporte todos los medios sin que el presidente de la comunidad autónoma en cuestión hable de una usurpación de poderes. Pero claro, es que en medio de todo esto están las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. No, yo es que creo que en muchas ocasiones, cuando hablamos de cómo es el clima político de nuestro país, cuando hablamos en fin, de los discursos corrosivos, parece una cosa lejana y en el fondo una cosa pues entre iguales, que no tiene ningún tipo de consecuencia. Y la realidad es que las tiene, ¿no? En los últimos días hemos visto como tres actitudes dentro del PP. La de Mazón, el presidente Mazón reconociendo, la de Feijóo criticando al gobierno y luego la de Ayuso, que se ha quedado en silencio. Y es significativo, porque justamente quien normalmente se caracteriza más por alterar las coordenadas del debate público, estos días está callada. Y probablemente también haya, en fin, otros presidentes autonómicos, estamos viendo que la Dana puede afectar a Baleares o Andalucía, que lo que estén es expectantes de poder generar una buena coordinación con el resto de las administraciones. El clima de deslealtad institucional impide una buena coordinación. Y en un momento como este, donde además oficialmente incluso estamos en un contexto de luto nacional, creo que las prioridades pasan por otro lugar y no por tirarse los zapatos a la cabeza. Pero antes, Contreras, también Carlos Sánchez, recordaban algunas cosas que es que no son inocuas. O sea, a Sánchez se le empezó a llamar dictador en medio de la pandemia. Porque había restricciones a la movilidad que evitaban la propagación de un virus. Cuando se mandó algo avalado por la ciencia. Cuando se mandó no hace muchos meses una alerta por parte de Protección Civil en Madrid, hubo mucha polémica porque eso era un acto de intrusión en la vida de las personas. Incluso hubo un alto cargo de la Comunidad de Madrid que compartió en sus redes sociales cómo desactivarse las alertas de Protección Civil. Entonces, insisto en la idea de que puede que haya mucha gente que tenga la sensación de que ese ruido ambiental es una cosa ajena, que bueno, es un juego. No es un juego, porque luego tiene consecuencias. Porque en un clima normal, una comunidad autónoma que necesita ayuda la pide. Un Estado que considera que debe aplicar determinadas excepcionalidades en el orden institucional, lo aplica. Y no se temen las reacciones de la otra parte de la institución. Y eso es algo que estamos viendo en estos días, sin ningún género de dudas, ¿no? Dejadme que vuelva, no sé si queríais decir algo, pero vuelvo sobre el terreno un momento, porque hablábamos de esas colas de gente en Paiporta intentando conseguir algo de alimentos y algo de agua, unas colas frente al pabellón. Ahí está Adrián Sánchez. Adrián, cuéntanos. Pues mira, hay ahora mismo aquí centenares de personas esperando en dos colas diferentes, una para agua potable, agua mineral, y otra para alimentos. Acaba de salir una voluntaria para pedir paciencia y para decir que hay para todos, que no se preocupen porque está llegando muchísima ayuda por parte de todos los puntos de la Comunidad Valenciana y de España, y que lo único es que hay que tener paciencia. De hecho, también pasaba otra voluntaria repartiendo bocadillos a los que necesitaban más comer. Y estamos, por ejemplo, con Isidro, vive en Paiporta, tiene 69 años. Isidro, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo cola? Pues ahora más o menos una hora, ¿no? Más de una hora seguramente. Necesita alimentos, sobre todo, porque desde el martes no tiene nada. Claro, y el problema es que no es lo de los alimentos, es que el problema es que tampoco, porque dice, bueno, toda esta gente, si yo tendría posibilidad de cogerme y ir a Valencia y traer alimentos para gente, para mí, eso tampoco tenemos esa posibilidad. Entonces, que resulta que tienes que esperar hasta que te den algo, porque si no, no tienes posibilidad de ninguna manera.
accesos son imposibles, gracias Isidro. Hay mucha gente, también familiares, que están llegando aquí sobre todo a ver que sus familiares vecinos de Paiporta están bien, y también siguen llegando centenares y centenares de personas, sobre todo de la ciudad de Valencia, para poder ayudar a lo que puedan. Mira, ahora mismo está entrando un camión lleno de botellas de agua mineral que ahora mismo se van a poner a repartir. Y además los accesos, decías tú, Adrián, son imposibles, pero es que además seguramente, yo no sé si todos, pero la gran mayoría de vecinos de Paiporta habrán perdido su vehículo. Yo diría que todos, porque no hay absolutamente ningún vehículo que se vea que esté mínimamente que se pueda utilizar. Claro. De hecho, lo que han hecho estos días los bomberos es, en las vías principales, separar o apartar los vehículos hacia las aceras para que por lo menos puedan transitar los vehículos de emergencia. Así que están apilados, volcados de cualquier forma, así que efectivamente no hay ni un coche que se pueda utilizar. Volveré contigo, Adrián, antes de que termine el abierto, porque me voy a Alfafara y está Juan Magraner. Juan, cuéntanos. Pues ahora mismo un receso. Los bomberos del equipo de búsqueda y rescate USAR 13, en la furgoneta en la que están ahora mismo almorzando, pone Ayuntamiento de Alfás del Pi y Ayuntamiento de la Nucía. Bueno, pues eso, están descansando un momento, están aprovechando para almorzar, porque los agricultores, los arroceros que los están ayudando con sus tractores, han tenido que ir a repostar unos y otros a otros puntos del pueblo donde tampoco ha llegado todavía la maquinaria pesada. Hace unos minutos, aprovechando que se bajaba del tractor porque tenía que ir a repostar, hablábamos con Raúl, con uno de esos agricultores. Es el primero que ha entrado, el que ha comenzado a sacar coches de dentro del túnel. No sé si lo podemos escuchar, si podemos escuchar su testimonio. Yo os cuento por encima, porque mantenía con él una conversación en valenciano, pero me parece muy interesante las cosas que nos ha dicho. Vamos a escucharlo. Raúl Corbí, tú estás desde el primer día, Mari, la Guardia Civil, treballant així... De Perlaní, sí. Despejant patis... Tot. Com està la cosa? Molt mal. O sea, es que no te puc explicar perquè... És que no te puc explicar, perquè una cosa és la gent que estiga viviendo así y yo no creo que más o menos hasta aquí se entiende que la cosa está absolutamente fatal, que él lleva trabajando aquí ya día y medio, que nadie ha venido a echarles una mano, y luego posteriormente a lo largo de la conversación me explicaba que hay zonas del pueblo, calles, que las he visto, que están totalmente llenas de coches en las que no puede entrar nadie, y lo que es más importante, tampoco puede salir nadie de las casas. ¿Qué es lo que se puedan encontrar ahí? No lo saben. ¿Qué es lo que se puedan encontrar en este subterráneo donde ahora se han detenido los trabajos? Tampoco. Quedan todavía, yo contaría como unos 20 coches por sacar. Afortunadamente no ha habido que parar en ningún momento, por tanto eso significa que de momento aquí no ha aparecido ningún cadáver más. Entre tanto, pues sigue un auténtico peregrinaje de gente, unos con palas, otros sin palas, todos haciendo fotos, todos echándose las manos a la cabeza, pero sin saber muy bien dónde y cómo ayudar, porque tampoco hay nadie aquí que organice. Ha pasado un helicóptero hace un rato, pero no hay ni rastro ni de la UME ni del Ejército, solamente la Guardia Civil, que hace lo que puede, como algunos agentes de la policía local, a los que también hemos visto, y las unidades, ya digo, trabajando, las unidades de los bomberos trabajando en este túnel. Ahora mismo los agentes de la Guardia Civil lo que están intentando hacer es que la gente con sus móviles particulares grabe la menor cantidad de imágenes posibles, y es imposible, porque aquí manda mucho también la curiosidad y el morbo. Es lamentable, pero es así. Magraner, una cosa, cuando dices que no se puede entrar y salir en las casas, ¿es porque los propios vehículos bloquean los accesos a las viviendas? Sí, hay calles que son muy estrechas. Estamos hablando de un pueblo, el alcalde lo explicaba ayer, son 8.000 habitantes, sí. Pero la parte vieja del pueblo, las calles son muy estrechas, son calles en las que prácticamente pasa un coche y ya está. Pues en esas calles hay pilas de 4 o 5 coches que impiden por completo entrar y salir de la calle, pero entrar y salir de las casas también. Estamos hablando de tramos de calle que pueden tener 30, 40, 50 metros en los que nadie puede entrar ni salir. ¿Qué puede haber ahí? No lo saben. Magraner, vuelvo contigo también antes de que termine este abierto. Gracias. Hasta luego. No sé si querías decir algo a la reflexión que hacía sobre la polarización política. ¿Tú querías decir algo, Carlos? Sí, medio segundo con lo que decía Nacho. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que sabemos que las catástrofes, sean naturales o sean provocadas por el hombre, de ni quita votos.
Lo hemos vivido en España no hace demasiados años. Dan y quitan votos las. Y yo creo que tenemos que estar muy alerta, y nunca mejor dicho esta expresión, para evitar que en se cree un caldo de cultivo favorable a los salvapatrias. Me parece que no es un tema menor, viendo lo que puede ocurrir en los próximos meses, en los próximos años en la Comunidad Valenciana y en otras zonas afectadas. Dejadme un momento, porque me comentan que creo que podemos hablar con la alcaldesa de uno de estos municipios afectados, que es Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta. ¿Qué tal? Buenos días. Alcaldesa, buenos días. Buenos días, alcaldesa. ¿Me escucha usted? No, tenemos problemas con la comunicación. Si no conseguimos hablar con una comunicación limpia y nítida con ella, va a ser complicado. Insistimos, era otro de los problemas, y sobre todo fue uno de los problemas en las primeras horas del desastre. Cayeron muchas comunicaciones y era imposible contactar con la gente que estaba en las zonas afectadas, y aún así han pasado los días y nosotros mismos, con el material técnico que llevamos, sigue habiendo dificultades de cobertura en muchas de las zonas afectadas por la Dana. ¿Ibas a decir algo? Sí, me surgía la reflexión, hemos hablado de las declaraciones de Feijóo, los compañeros nos contaban hasta historias de gente que aprovecha la situación para estar grabando en móviles situaciones más o menos morbosas y tal. Es cierto que en momentos cruciales el ser humano tiene capacidad de elegir, y de alguna manera se define en esos momentos. Ahora mismo lo podemos ver, cómo puedes extender la unión o puedes extender la desunión o el odio, cómo puedes elegir el camino y la posición digna o elegir la miseria, sí, o cómo puedes elegir el enfrentamiento, el apartarte, el egoísmo, la solidaridad, que creo que en estos momentos es importante resaltarlo. Ayer mismo por la noche veía una cuenta en Paiporta que me llamó muchísimo la atención, que era un ciudadano, y lamentablemente no tengo, porque sería curioso resaltarlo, que decía: vivo en Paiporta, cualquier persona que tenga un familiar o alguien que no encuentre, que me diga dónde vive y voy directamente allí. Y había hecho ya diferentes acciones, por suerte además prácticamente todas ellas exitosas. Había localizado a la gente, los había puesto en contacto. Realmente esto forma parte también de España, forma parte de la vida y forma parte de estos momentos que contrastan todo con estos otros comportamientos, y yo creo que el efecto de solidaridad en una situación de caos como este es muy muy importante para por lo menos creer en un cierto rearmamento moral, cívico, en una situación tan dramática, ¿no? Comportamientos que los hay en la política, los hay a nivel individual, y ayer, por ejemplo, comentábamos con Jaime García Cantero aquí también en El Abierto, los comportamientos de los que extienden bulos a través de las redes sociales, que en las primeras horas poníamos nosotros el ejemplo de una comparecencia, recuerdo de ayer o de antes de ayer, de Mazón, de prácticamente de las primeras horas, del presidente de la Generalitat, que tuvo que dedicar los primeros minutos de la comparecencia, no hablar de la situación, no hacer llamamientos a la población, sino que tuvo que dedicar los primeros minutos de la comparecencia a desmentir bulos que corren por los grupos de WhatsApp. Claro, o sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para, en medio de un desastre como este, dedicarte a lanzar bulos? Por eso comentaba yo que es muy peligroso en este tipo de circunstancias. Hay un caldo de cultivo muy favorable para que la demagogia, el populismo, digamos, lo peor de nosotros mismos salga en ese tipo de circunstancias. Hay otra cuestión que también está siendo polémica, que tiene, bueno, una parte de nuestro comportamiento individual, de cara a uno de nosotros, pero después también tiene una vertiente política, que es lo que ha pasado con las alertas. Cómo fue desde el momento, o los días en los que la AEMET iba advirtiendo: cuidado que lo que viene a la Comunidad Valenciana es fuerte, que es muy fuerte. Recomendó la AEMET que nadie saliera de su casa en un determinado periodo. Pero las alertas no fueron en paralelo a estas advertencias de los meteorólogos. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo fue esta cronología? La cronología de los avisos de los científicos, en este caso de la AEMET, y las alertas que lanzan las administraciones. Vamos a repasarlo, pero antes de activar el cronómetro vamos a irnos al jueves de la semana pasada, 24 de octubre. Con 5 días de antelación, la AEMET ya dijo en sus canales que se nos echaba encima una gota fría. Durante ese fin de semana la circunscribió a Levante, y con esos 2 avisos vamos a avanzar pantalla hasta el martes. El día de la tragedia, a las 7:31 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología eleva su aviso naranja en la comarca de Utiel-Requena a rojo.
2 horas después, 9:41, el aviso rojo que había ido tiñendo los litorales norte y sur de Valencia alcanza ya a toda la provincia. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar alerta a las 12:07 del mediodía de que iba a aumentar el caudal en la Rambla del Pollo y la Generalitat avisó de no acercarse a las riberas de los ríos que puedan estar activos. Con toda Valencia pintada de rojo, a las 12:10 de la mañana, el portavoz de la AEMET lo deja claro: hay que seguir una serie de precauciones porque nos encontramos ante el nivel de alerta más alto. Por lo tanto, mucha precaución al ECS de cauces, de ramblas, de barrancos. Tenga en cuenta que es recomendable no viajar salvo que sea estrictamente necesario, porque además esta situación va a continuar a lo largo de las próximas horas. Y por si no queda claro, remarca lo que supone un aviso rojo. Es más alto de nuestra escala de avisos. Esto implica un peligro extremo porque se pueden acumular más de 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora o más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Son cantidades enormes de precipitación, la situación es excepcional y esto ya está provocando inundaciones. Es cierto que aquí, con esos volúmenes de precipitación, se quedaron cortos en la EMET. Rubén Campo cifraba en 180 litros y en algunas zonas como Chiva se llegó a 490. Pero a las 12:10 ya hablaba de inundaciones, aunque Carlos Mazón a la 1 esperaba que por la tarde la situación mejorara. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. No es hasta las 3:29 de la tarde, según nos cuentan fuentes gubernamentales, que la Generalitat decide mover ficha, eleva el nivel 2 de emergencia pidiendo la activación de la UME, que se despliega 40 minutos después por toda la provincia. A las 5 de la tarde el gobierno de la comunidad convoca a su centro de coordinación de crisis y a las 19:17 amplían ya esa emergencia de nivel 2 a toda Valencia, toda la provincia de Valencia. El mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos no se lanza hasta casi una hora más tarde, a las 8:12 de la tarde. Es decir, ese pitido de alerta masiva de Protección Civil que pedía a la población evitar desplazamientos vibró en los teléfonos de toda Valencia 10 horas y 17 minutos después de que la AEMET hubiera elevado el nivel de alerta rojo en toda la provincia. Junquera, gracias. A vosotros. Mientras tanto, la gente continuó prácticamente con su vida normal. Fue a trabajar, salió de trabajo. Hay que recordar que a muchísima gente la Dana de Pillón regresando del trabajo en sus casas, a mucha gente en sus puestos de trabajo, donde afortunadamente se pudieron quedar y pasar la noche ahí, pero no fue un comportamiento generalizado. Es decir, hay empresas o hay instituciones que ante las advertencias de la AEMET sí decidieron decir a sus trabajadores y en este caso a sus estudiantes que no fueran a clase, que todo el mundo para casa. Es el caso, Ana Talens, de la Universidad de Valencia y de alguna otra institución. Sí, la Universidad de Valencia yo creo que fue la primera porque el lunes por la noche ya envió un mensaje al alumnado avisando de que al día siguiente no iba a haber clase. El martes a las 12 del mediodía ya se estableció el nivel 3 de emergencia, que es el riesgo alto. El siguiente nivel es el 4. Se estableció la suspensión en todos los campus e instalaciones de la actividad docente, la administrativa, la investigadora y cultural, con la excepción de las tareas de apoyo a las funciones básicas. El Comité de Emergencias de la Universidad también dijo que se comprometía a realizar un seguimiento de la situación. Por cierto, Ángels, la Universidad ha establecido una serie de medidas de atención y sensibilización tanto a los oyentes, el teletrabajo, la dispensa de trabajar, hasta por la situación meteorológica desde el lunes hasta el día 11. Pero volviendo al resto de universidades, a lo largo de la mañana del día del martes, poco a poco fueron avisando al alumnado de que iban suspendiéndose las clases. Gracias, Ana. De nada, un placer. Es decir, que ante las mismas advertencias hubo quien actuó de una manera y quien actuó de otra. Ahora iremos con ello, pero creo que tenemos con buen sonido a la alcaldesa de Paiporta, María Albalat. Alcaldesa, buen día. Buenos días, por decir algo. Alcaldesa, ¿cómo es la situación en el sentido de cuánta ayuda están recibiendo ustedes en Paiporta? Estamos recibiendo mucha ayuda. El problema es que no está llegando porque hay muchas calles que están intransitables. Todavía no han podido entrar ni las máquinas, está lleno de barro, lleno de coches apilados. Entonces me consta que hay mucha ayuda, pero estamos intentando dejarles que puedan acceder a los sitios donde más falta hace. El ejército... Pero la situación es caótica. El ejército me han dicho que está ahí aquí. El ejército... Yo no los he visto,
pero me han dicho que ya están aquí a las afueras y que van a entrar. Ahora mismo, la principal necesidad, ¿qué sería? ¿Que se desbloquearan las vías de acceso? Que se desbloqueen las vías, que entren con máquinas, que se lleven el barro y que la gente pueda vaciar sus casas. No pueden ni vaciar sus casas porque las calles están impracticables. Ajá. Entonces, ahora mismo hemos conseguido restablecer el agua, no en todos los domicilios, pero sí en las fuentes y primeros pisos, y la gente está pudiéndose abastecer de agua, que eso ha sido durante 2 días una prioridad. Alimentación, la gente es muy solidaria, se están organizando, y tenemos también aquí a ONGs que están ya colaborando con el tema de alimentación. Lo que nos surge ahora es personal con máquinas para desbloquear las vías de comunicación y limpiar y sanear. Alcaldesa, hemos hablado estos días de Paiporta como prácticamente el epicentro de la tragedia, de momento donde se han contabilizado más víctimas. ¿Temen que pueda ascender el número de víctimas en esta localidad? Yo la cifra que tengo es de ayer por la tarde, y confirmadas de Paiporta había 62 personas. Perdón, que se ha ido... Perdón, ¿me puede repetir la cifra? 62 personas. Pero el día anterior eran 45. 45 porque muchos, cuando fueron al aviso de que habían visto un muerto, llegan y no hay uno, hay 3 o hay 4. Entonces todavía están levantando los cuerpos y no puedo saber qué cifra será, pero serán más de 60. E incluso nos contaban también antes nuestros compañeros que hay dificultades en el acceso en algunas viviendas porque están bloqueadas por los vehículos arrastrados. Es decir, que... Es que ha muerto gente dentro de los vehículos. Ha muerto gente porque los coches bloquearon la salida y no pudieron salir de sus plantas bajas. Es que en Paiporta se han inundado todas las plantas bajas. Estamos hablando de una población de 29.000 habitantes. Que somos ciudad, pero somos pueblo, pero somos ciudad. Y todo eso se ha perdido. ¿Cuánto imagina? Todos los comercios. Los comercios de proximidad, no hay ninguno. Solo ha habido, y luego están los saqueos, pero solo hay una farmacia. Es que la situación es apocalíptica. Cuando habla de los saqueos, ha sido algo que se ha producido desde el primer momento, más en las últimas horas. Yo no he querido comentarlo, pero ya me consta que ya han empezado a detener, que hay detenidos, porque parece increíble, pero también sucede. También es verdad que la inmensa mayoría de la gente son vecinos que se están ayudando los unos a los otros, acogiendo en casa a los que no tienen, dándoles de comer lo que necesiten. O sea, una cosa no quita la otra, que en Paiporta hay solidaridad de todos los vecinos, pero viene gente y no lo podemos controlar. Dicen que vienen a ayudar, hay gente que viene a ayudar y hay gente que viene a otra cosa. Alcaldesa, ¿cuándo imagina a Paiporta recuperando algo de normalidad? Yo ahora mismo soy incapaz de verlo. O sea, si en un día hemos conseguido que llegase algo de agua, pues yo tengo la confianza y la seguridad de que esto lo vamos a superar, pero soy incapaz de hacer una previsión a corto o medio plazo. ¿Usted se ha visto afectada? Pierdo el sonido otra vez. A ver, alcaldesa, dígame. Sí, la escucho. Personalmente mi casa es inundó. Pero bueno, estamos todos vivos, pues ya vaciaré. ¿Qué puedo hacer? Alcaldesa, agradezco muchísimo que nos haya atendido para contarnos la situación en lo que se ha considerado hasta ahora. De momento 62 víctimas solamente en Paiporta, lo que se ha considerado desde el principio la zona cero, el epicentro de esta dana, a pesar de que nos contaba nuestro compañero en Alfafar y lo contaba ayer el propio alcalde, falta por ver también lo que pase en esa localidad y en el propio Paiporta, porque se encuentra en la misma situación que Alfafar, que los coches bloquean muchas de las entradas de los accesos a las viviendas. Ella misma nos decía, la alcaldesa, que muchos murieron porque los coches arrastrados por la riada bloquearon esos accesos a las viviendas. Voy a hacer una cosa, como antes hablábamos con Carbó a las 9 y nos advertía de dónde estaba ahora o dónde podía estar en las próximas horas lo más complicado de la dana, que sigue afectando el territorio español, nos vamos a ir a Huelva y está Sara Castro. Sara, cuéntanos qué es lo que ha pasado en Huelva y cuál es la situación ahora.
Sí, buenas. Pues ahora mismo las zonas del litoral de Huelva, el Condado y el Andévalo se encuentran ya en alerta naranja después de estar durante las primeras horas de la mañana en aviso rojo. Las precipitaciones registradas durante las últimas horas han dejado 79 incidencias, donde el total de las contabilizadas durante el paso de la Dana ascienden ya 86 emergencias por anegaciones de sótanos, calles y viviendas de planta baja, en su mayoría en las poblaciones de Cartaya, Aljaraque, la capital y Punta Umbría. Y en Mallorca, Mamen Municio, también ahí hay alerta. ¿Cuál es la situación? Pues de momento tranquilidad, incluso luce algo el sol en Palma, pero sin bajar la guardia. Está previsto que ahora a las 10 pase Mallorca de alerta amarilla a naranja por chubascos muy fuertes con tormenta que pueden ser persistentes. De hecho, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a precipitaciones que podrían acumular en una hora hasta 50 litros por metro cuadrado y 120 en 4 horas. Ante esta llegada o vuelta de la Dana a Baleares, ya que el lunes descargó más de 100 litros en puntos como Campos o Manacor, hablamos de que llueve sobre mojado, el aviso al sentido común a la población y medidas como las que ha tomado el Ayuntamiento de Palma, que cierra a partir de las 2 del mediodía y durante todo el fin de semana los cementerios, parques y jardines. Y en Jerez, Ruth Delgado, más de 200 vecinos han pasado la noche desalojados. Sí, han pasado la noche desalojados porque en torno a las 2 de la madrugada se desbordaba parte del río Guadalete, aunque se ha desbordado la ribera y de momento el agua no ha entrado a las casas. Hay, como decías, más de 200 vecinos desalojados de esta zona rural de Jerez. La cota del río está en 5,42 y la buena noticia es que parece que va a comenzar a bajar porque aquí no llueve y no hay previsión de lluvia. Así que estamos lejos de la alerta roja, que estaría en una cota superior a los 6 metros. Ahora mismo, a las 10 de la mañana, se va a reunir en el puesto de mando avanzado en el Monasterio de la Cartuja, donde nosotros estamos ahora mismo, y se va a tomar una decisión de si se mantiene la alerta a nivel naranja, se eleva o, sin embargo, se desactiva. Ruth, tú estás en el río, ¿no? Sí, estamos, lo vemos de lejos. Sí. ¿Sorprende la imagen? Sorprende la imagen, Ángels, pero de momento el río solo se ha desbordado en la zona de la Corta, que es una zona que está próxima a las viviendas, pero todavía no ha llegado. Ya te cuento que en 2010 yo estuve justo en este punto y estaba el agua 1,5 metros por encima. Ahí se llegó a las viviendas, ahí sí llegó, por ejemplo, a unas ventas rurales que hay justo en la ribera del río. Entonces, sí impresiona porque el caudal viene fuerte, pero como te decía, ahora mismo no llueve. Aquí el problema ha estado en que los arroyos que nutren al río, pues sí se han desbordado en algunos puntos de la sierra y bajaban con mucho caudal. Nos dicen en el puesto de mando que si hubiera llovido durante la madrugada, como lo hizo ayer durante todo el día, pues la cosa estaría peor, Ángels. Ruth, gracias. Vosotros. Muchas cosas habrá que repensar cuando esto pase, más allá de buscar responsabilidades, más allá de ver si se ha gestionado bien o no la alarma. Yo creo que habrá que repensar tantísimas cosas. Primero, nuestras propias cabezas. A veces pasamos de las alarmas porque, bueno, no será nada. Habrá que revisar también, y esto es algo que hemos estado hablando estos días, bueno, el trabajo. Hay que ir a trabajar cuando hay una alerta de este tipo. Es decir, que yo creo que debería servir esto. Lo que pasa que luego las cosas se nos olvidan, pero esta tragedia, ¿no, José Miguel? Yo creo que es tan grande que debería servir para no olvidarnos. Debería ser, vamos, evidentemente la experiencia de cada persona es diferente. Yo estoy muy marcado por elementos trágicos de lo que significa la muerte de seres queridos y desgraciadamente ayuda más que nada en la vida a priorizar y a darse cuenta de cuáles son los valores y las acciones que se deben tomar. Cuando se produce una situación trágica colectiva, más que nunca deberíamos establecer de verdad principios básicos en la vida que fueran imborrables y ojalá no se nos olvidaran. Déjame que vuelva al Alfafar. Juan Magraner, cuéntanos. Pues os cuento lo último y que creo que va a ser la nota dominante durante buena parte de la mañana hasta que aquí venga alguien más de los que ya están, que es la Guardia Civil de aquí, de la propia localidad y los equipos que ya están trabajando, porque son decenas los voluntarios que se acercan aquí, unos traen comidas, los otros traen palas, los otros vienen, los escucháis de fondo, vienen con botas de agua, vienen dispuestos a ayudar y todos ponen la misma cara de extrañeza cuando llegan. Aquí no hay nadie que esté organizando nada y nadie puede hacer nada. Escuchamos a uno de esos voluntarios. No sabemos dónde, es decir, debería haber gente organizando, y porque yo creo que como nosotros hay mucha gente intentando ayudar, pero no sabemos dónde acudir. ¿Vosotros cómo habéis llegado? Andando. ¿Desde dónde venís? Pues vengo de Valencia. Bueno, nos hemos acercado un poco con el coche hasta la salida de Valencia y por ahí andando por la autovía y hasta aquí. Muchas gracias.
Pues eso es lo que hay, gente que llega andando con toda la ilusión, con todas las ganas de ayudar, con un nudo en la garganta y no pueden ayudar. Magraner, gracias. Hasta luego. Decía Margaret, quedémonos con esta imagen de la gente que va caminando desde Valencia, desde los puntos que puede ayudar, a ver cómo se puede organizar. Y la parte esa positiva que decía también antes José Miguel, cuando hablábamos de todo lo que hay en las redes, de los malos comportamientos en la política y en la vida individual, con los que extienden los bulos, con los que usan las redes sociales para mentir, para difamar. Él hablaba de una cuenta, es Iván, que puso este tuit. Si alguien quiere... García Pérez. Iván García Pérez. Si alguien quiere contactar con personas a las cuales no han podido localizar en Alfafar, que me escriban y me den su dirección o nombre completo. Iré a comprobar sus domicilios y contestando poco a poco, darle difusión. Alguien le pregunta y su primera respuesta es: he localizado con Vina a Catalina Rodríguez en la calle Maestro. Vamos a ir terminando este abierto. A partir de las 10 recuperamos el programa habitual, que además hoy es literatura y música, que ayuda muchísimo a sanar las cosas. Vamos a explicar lo que vamos a hacer brevemente, Pepe. Bueno, pues tenemos la biblioteca de invitada Paloma Díaz Mas con Las fracturas doradas, una novela que habla sobre la pérdida y el duelo, y que ha publicado Anagrama, que la tengo aquí en mis manos, y por supuesto le decimos a nuestros oyentes que empiecen ya a llamar al 900 100 800 para que nos donen a la biblioteca de Hoy por Hoy esos libros que les han marcado, que han releído, que han regalado. 900 100 800. Y a partir de las 11 de historias musicales con Fernando Neira, hoy la historia de canciones dedicadas a seres queridos fallecidos y la presencia del grupo Parque Sur para hablarnos de su último trabajo, Si molesto os vais. 900 100 800 para que nos donen sus libros a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, que vamos a abrir en nada. Digo que recuperamos la programación habitual, pero siempre abierta. Se puede interrumpir en cualquier momento si hay alguna noticia que tengamos que contarles. Nacho Corredor, Carlos Sánchez, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo, Ángeles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.